Bien, y decíamos en el arranque del programa, día marcado por la economía, por los números, por los datos de la inflación y por la polémica, porque hay quienes dicen, estos datos le está faltando algo, no es el dato que tiene que ver con la percepción. Y nos metimos a indagar en lo que es la economía de los barrios, la economía de los almacenes, del comercio de cercanía, como le comenzamos a llamar allá en la época de la pandemia, y fuimos a indagar cómo está moviéndose la historia. Y consultamos a alguien que viene trabajando hace tiempo en esto, me refiero a Ernesto Gómez Rossi, que es hoy legislador de la provincia, pero que hace tiempo está a cargo de un instituto que trabaja en la medición de los precios barriales. Sí, porque ellos tienen un trabajo mensual que realizan ya desde hace muchísimos años en Barrios de Pie, en donde muestran un poquito cuál es el comportamiento de los precios en estos negocios, en las almacenes de barrio, que son a los que ha apelado mucha gente, producto de la crisis económica, porque obviamente hay un endeudamiento que les impide ir al súper a hacer las compras en gran cantidad, ¿no? 3 tramos de la entrevista con Ernesto Gómez Rossi analizando los datos de la economía de los barrios, de la inflación de los barrios. El primero tiene que ver con los cambios culturales que se han producido en los últimos años en los hábitos de consumo. Desde la pandemia a esta parte ha cambiado la cultura de compra de alimentos y ha reemplazado lo que era antes la compra masiva en el hipermercado, en el supermercado, cuando existía el fenómeno del carrito lleno, del carro lleno, y ha ido paulatinamente virando a los consumos necesarios. Hoy nosotros vemos, por ejemplo, en la compra del pan, la gente entra a un negocio y pide medio de pan, un cuarto de pan, o sea, lo que va a consumir en la comida del mediodía o del día. Ahí estaban algunos de los datos de los hábitos de consumo y los relevamientos realizados por el instituto que está a cargo de Ernesto Gómez Rossi, de actual legislador. Hablan de esta cuestión de una canasta barrial de precios que registra bajas y subas en los precios mensuales. Depende del producto, hay algunos que suben un mes y que bajan otros, y se va manteniendo esta cuestión. El efecto cuentagotas, y esto tiene que ver mucho con las compras que por ahí realizan los comercios minoristas para venderlo y que quedan acumulados por la gente, por ahí no los consume, por eso suben y bajan los precios muchas veces mensuales, y el efecto cuentagotas tiene que ver con que las ventas son así, del día a día, muy chiquitas. Y además con que en el desagregado de los meses, si uno analiza los datos en profundidad que tiene el instituto, muestra que todos los meses hay productos, por ejemplo, un paquete de galletitas que suben 10 pesos, 20 pesos, 30 pesos. Y eso parece imperceptible en el bolsillo, pero que termina generando una suerte de bola de nieve. El último dato es muy interesante, porque habla del impacto de las políticas, o del no impacto de las políticas, podemos decir. Totalmente, porque allí no hay nada de regulación, y en el rubro carnicería y pollería se perciben las sumas más importantes, por arriba del 5%, según lo que marca este reglamento del ISEP. Lo que nos decían los especialistas es este dato. Eso que mencionaba Fernando, carne y pollo, son productos que están entrando importados a partir de la política que ha dispuesto el gobierno nacional tratando de bajar precios. Pero ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que ellos están relevando? Ingresan los productos importados a un precio más barato, pero al momento de llegar a la góndola tienen el mismo precio que los productos locales. O sea que la política de importaciones no está haciendo bajar los precios, al contrario, en estos dos rubros. Segundo tramo de la entrevista con Ernesto Gómez Rossi, en este caso, hablando del impacto que tiene en la vida cotidiana, esto de los cambios de hábito de consumo y del no llegar a fin de mes. Nosotros tenemos instalado en la diaria hoy un discurso del gobierno nacional y de muchos medios que ya no hay inflación, o como que, digamos, la inflación tiende a cero, pero bueno, todavía no se verifica. Nosotros hoy tenemos niveles inflacionarios similares a los que había durante la intervención del INDEC en el gobierno del kirchnerismo. Así es, el dato que me confirma ahí Gómez Rossi muestra esto, ¿no? O sea, celebramos, y el gobierno celebra una baja de la inflación, pero todavía seguimos con números que en otros países son realmente escandalosos. Información en este caso que tiene que ver con nuestro trabajo, con el trabajo de producción. Hay productos que varían de precio según la zona donde se ubica el comercio de cercanía. Totalmente, esto tiene que ver con el poder adquisitivo además del vecindario, básicamente, ¿no? Y por ejemplo, y en los datos que hemos tratado de relevar desde aquí, muestra que, por ejemplo,
ejemplo, un mismo paquete de fideos en un almacén de Concepción se paga 2.200 pesos. En Tafí Viejo el mismo paquete de fideos se puede conseguir por 1.500 pesos. El mismo, ¿no? Chicos, por ahí no hay que irse tan lejos entre Concepción y Tafí Viejo. A veces pasa entre Barrio Sur y Barrio Norte, sí. o cruzando las avenidas, o sea... O Yerabuena y el centro, sí. Y el centro, sí, las variaciones. Igual, de acuerdo con lo que decían referentes de supermercados, eso estaba tendiendo a estabilizarse, como que ya había precios de referencia que marcaban una pauta y que hacían que si yo sé que en otro lado el mismo paquete cuesta 1.500, si lo veo en 2.200 digo, no, me voy a este otro lugar. Pero bueno, se ve que todavía necesitamos un tiempo más de acostumbramiento para eso. Lo que pasa es que también influye mucho la distancia, ¿no? Y la comodidad. Claro. Entonces, en el caso de Concepción, por ahí el tema del flete puede encarecer para el comerciante e ir, comprar el producto, traerlo y ofrecerlo en su vecindario, y eso también influye en el precio final. Tercer y último tramo de la entrevista con Ernesto Gómez Rossi, legislador, referente de este instituto que mide los precios barriales, en este caso también analizando de cómo impacta en la actividad de los comercios esta cuestión inflacionaria, que aunque baja, sigue todavía alta. Hay una situación que lo tiene entrampado al comercio chico y de cercanía en el día a día, ¿no? Porque le aumentan los servicios, aumentan los precios, digamos, mayoristas, no al ritmo que vimos, digamos, sobre finales del último gobierno o al ritmo de los primeros meses del gobierno de Milei, pero siguen aumentando y lo que no aumenta es el ingreso de la gente, ¿no? Hay un estancamiento en los salarios y eso se ve en la venta. Dato clave, este último para cerrar esta lupa en la que estábamos poniendo el foco en lo que pasa con los comercios de barrio, dando línea un poco a lo que planteaba Pibe en el primer bloque, esto de que la gente no le alcanza y que no llega. Fíjate que el dato que presentamos al inicio en los títulos marcaba que los salarios habían caído un 0,5% en el último mes y que esa tendencia venía siendo así en los últimos meses de manera consecutiva, acumulando ya una caída en los primeros meses del año del 5,4% en los salarios. El poder adquisitivo de los salarios ha caído un 5,4%. Chicos, ayer también hablábamos con Guillermo Sacomani, que también es referente de supermercadistas, y nos decía que, bueno, ahí escuchábamos también al entrevistado que ponía el foco en los servicios. Otro punto en el que están trabajando o quisieran trabajar para ver cómo pueden descomprimir es la cuestión impositiva también en los supermercados, ¿no? Sobre todo en los más pequeños o medianos, porque dicen que sí hay una tendencia, si no a cerrar, algunos sí por lo menos a achicarse. Entonces también hay que ver cómo está influyendo eso en los locales. Datos de la economía, de esta economía del día a día y de lo que tratamos de mostrar, en este caso con la lupa puesta allí desde el matutino. Cambiamos totalmente.